Cuando nosotros intervenimos en un enfrentamiento armado donde resulta alguien muerto, ¿no? Según, por supuesto, como esto lo vamos a pasar para el señor juez ahora, ¿no? Según como lo ve su señoría que interviene, tenemos dos opciones. Si está muy poco clara la acción policial, estamos todos presos en el acto, mientras que los peritos realizan todas las averiguaciones pertinentes. Pero existe otra que es que está clara la situación de la policía, está clara, ¿no? Y entonces no, somos detenidos igual siempre todos cuando hay homicidio, todos. Pero la diferencia que hay es entre un calabozo y el dormitorio de oficiales con custodia. Esa es la diferencia que tenemos. Cuando existen dudas de dolo, ¿no? Nos mandan atrás de la reja porque somos unos delincuentes comunes. Cuando se ve que está todo claro, pero igual se necesita las pericias y todos esos pasos que se requieren para tener la certificación fehaciente de que actuamos acorde a la ley, nos alojan en una habitación de oficiales que es una dependencia que tenemos, no es una cárcel ni nada. Y, por supuesto, tenemos custodia porque si surgiera algún imprevisto, ¿no? Y es responsabilidad de la policía que nosotros estemos ahí, ¿no? Porque si ocurriera cualquier imprevisto, cualquier duda, cualquier cosa que desviara la investigación hacia una culpabilidad por parte del accionar policial, si no fuimos, chao. Perdieron todos los que nos tenían que custodiar, ¿no? Entonces, mi pregunta se la voy a hacer a su señoría de cómo actúa el Poder Judicial ahí con respecto a cuando hay un hecho así, que por más que sea de legítima defensa, siempre hay un tiempo para esclarecerlo, ¿no? A ver, ¿qué tengo acá? Ahí está. Adelante, señor juez, ya está. Ok. Bueno, dos cositas previo a tu pregunta, Ernesto. Fíjate, cuando la comisaria Griselda hablaba de la actuación policial, igual que lo hizo Antonio, y el marco de la actuación policial, en el caso de nosotros, la ley obliga, en el caso de delito flagrante, señala que cualquier autoridad abarca tanto el ámbito policial como de cualquier otro acto de autoridad del aspecto público de la actuación. Deberá de tener, mientras que incluso cualquier particular podrá. No implica el deber al ciudadano común, pero sí le permite al ciudadano común actuar en lo que se conoce con el nombre de la detención ciudadana, que en el caso de ustedes también debe existir en los delitos flagrantes. Entonces, haciendo el señalamiento tal cual que para los efectos de la obligación de la autoridad, independientemente, digamos, del marco de su competencia territorial, la autoridad está revestida de una obligación de actuar para evitar la impunidad del delito flagrante, ¿no? Mientras que el particular podrá hacer el arresto ciudadano, pues atendiendo a su posibilidad, a su vulnerabilidad, a su condición y circunstancias en el momento. La ley no le exige su actuación, pero se la convalida en el caso de que actúe para evitar la comisión o la impunidad del delito flagrante. Muy bien. Con respecto a la pregunta que me hacía respecto a establecer los elementos de convicción que sirvan para dictar una decisión o que sean analizados para dictar una decisión con respecto a la comisión de un hecho delictual o la presunta comisión de un hecho delictual por parte de un funcionario policial. Sí, aquí tenemos también la detención que se hace preventiva en el organismo policial, se pone a la orden del comando, el comando entonces lo lleva hasta su dormitorio o hasta el lugar de reclusión que tenga establecido, por lo menos en la fase de investigación. El fiscal del Ministerio Público, como bien lo afirmaba la comisaria Griselda, lo pone entonces en calidad de imputado
inicia la investigación, pudiendo comisionar al mismo organismo policial o a otro organismo policial distinto al que depende el funcionario policial para que haga las averiguaciones correspondientes, tome las declaraciones, haga levantamiento del sitio del suceso, trayectoria balística, etcétera, ¿no? Además, por supuesto, de los informes propios del protocolo de autopsia o médicos legales, que son los que nos van a dar una orientación cierta con respecto a qué fue lo que le causó la muerte a la persona, la data de la muerte, y por supuesto lo que tiene que ver con la trayectoria balística. Sumado a esto, mientras dura el procedimiento de investigación, el fiscal del Ministerio Público, si la persona, si ha solicitado al organismo judicial, si en este caso a los tribunales de control, que es lo que conocemos en muchas partes como la audiencia constitucional o de garantía, ¿verdad? Cuando la persona ha sido detenida en flagrancia, porque se considera que el hecho realizado, además de existir una flagrancia, pudiera haber una orden de aprehensión judicial, que son las únicas dos formas donde contempla nuestra Constitución la detención de un ciudadano, sea por detención en flagrancia o sea por orden judicial. Entonces se pueden dictar, en ese caso, se pueden dictar unas medidas de aseguramiento cautelares judiciales, o a menos que el fiscal, sin que exista una detención en flagrancia, solicite la orden de aprehensión porque considera que hay suficientes elementos que indican que hubo una mala actuación policial y en consecuencia le pide al juez dicte una detención judicial preventiva, y es a partir de ese momento que se genera un límite para presentar un acto conclusivo que es de 40 días. Entonces, en ese trayecto, que puede ser, como le dije, por una detención previa en el comando o por una detención judicial dictada por un juez previa solicitud del fiscal, que se va entonces a establecer en esa investigación todo el acervo probatorio necesario para que el fiscal presente el acto conclusivo. El fiscal del Ministerio Público, en este caso, previo análisis de todas las actuaciones, va a establecer a criterio personal, a pesar de que el Ministerio Público tiene una, digamos, como le decimos nosotros, tiene una forma vertical de tomar decisiones, porque es el fiscal general de República quien tiene la máxima voz, digamos, en el Ministerio Público, y los fiscales actúan como voceros, como representantes de esa máxima voz. Esa independencia vertical, que no opera en el caso de los jueces, que tenemos una independencia horizontal, somos autónomos el uno del otro, no recibimos instrucciones de nadie, salvo que lo que establezca la ley, salvo las sentencias de carácter vinculante en el área constitucional, no tenemos que obedecer a ningún otro criterio, sino a nuestro criterio personal y, por supuesto, a la interpretación que le damos a la ley. Entonces, en resumidas cuentas, el fiscal, como decía Griselda, tiene distintas opiniones, diferentes criterios a la hora de tomar decisiones, pero debe ceñirse, ¿verdad?, a lo que se llama la doctrina del Ministerio Público. Existen unos manuales que recogen la doctrina del Ministerio Público y que cualquiera puede invocarlo, inclusive al propio juez frente al fiscal, diciéndole, pero es criterio reiterado, es doctrina del Ministerio Público, tal y tal cosa. Es decir, que ellos deben ceñirse a esa doctrina. Muy a pesar de que muchos desatienden la doctrina, siendo que la misma desatender a la doctrina del Ministerio Público involucraría incurrir en faltas disciplinarias, inclusive causales de suspensión y destitución, por no atender a la doctrina, porque no son independientes de manera horizontal, sino una dependencia vertical cuya cabeza está marcada por el fiscal o la fiscal general de la República. Por lo tanto, después que se ha hecho esa investigación y el fiscal ha tomado la decisión de presentar el acto conclusivo llamado acusación, porque puede optar por un sobreseimiento o puede optar por un archivo fiscal, el fiscal del Ministerio Público, cuando presenta la acusación, debe explanar una cantidad de requisitos, y es ahí donde comienza, o mejor dicho, donde interviene el control judicial. A pesar de que el control judicial está durante todo el proceso de investigación y el proceso judicial en sí, por lo general son a solicitud de la propia víctima o de sus familiares que existe, o del abogado, por supuesto, el abogado defensor, que existe una intervención para garantizar que el debido proceso se cumpla. De resto, el fiscal tiene autonomía para investigar, y dentro de esa autonomía está, pues, decidir qué organismo va a hacer la investigación previa para él hacerse un criterio y establecer un acto conclusivo como puede ser la acusación. Ahora,
¿Por qué los fiscales que tienen dudas, y la mayoría, como lo decía Griselda, pasa o ponen la pelota caliente, la papa caliente a manos del juez y no toma o no asume la responsabilidad, como bien establece la ley, de dictar o de solicitar un sobreseimiento porque no hay elementos o porque existen elementos suficientes de prueba o de convicción que indican que el sujeto, que la persona, el funcionario policial, actuó en legítima defensa? Bueno, no lo hacen porque están en el ojo del huracán. Entonces, para ellos es más fácil presentar la acusación, pero que yo digo que igual acto de irresponsabilidad es no presentar un escrito de sobreseimiento como presentar un escrito de acusación infundado, sin suficientes elementos de convicción, porque los jueces en ese caso, si no están completos, si no están llenos los requisitos que establece la ley, bajo esa autonomía soberana, porque gracias a Dios aquí, yo no puedo hablar por todos, pero creo que por la gran mayoría tenemos, y sobre todo los que tenemos el grado de ser jueces titulares, tenemos la única condición de depender o de someternos exclusivamente a la ley y a nuestro criterio moral. No tenemos ninguna otra condición por la cual tengamos que someternos, y en ese sentido, pues, debemos tomar decisiones soberanas y decir, bueno, mire, simplemente no llena los requisitos para presentar la acusación, debe formular, debe restituirla, debe enmendar la acusación, o por el contrario, si están presentes los elementos que indican que obró una legítima defensa, pues sobreseerla de manera soberana. Muchos piensan que adelantar, por ejemplo, en fase intermedia o audiencia preliminar un sobreseimiento cuando el fiscal se opone, sería cercenarle el derecho al Ministerio Público de probar en un juicio que no existieron los elementos de la legítima defensa y que por el contrario estamos en presencia de un homicidio. Eso puede ocurrir, pero resulta ser que la solicitud del sobreseimiento, con razón al invocar una causa de justificación, como lo es la legítima defensa, no es facultad exclusiva del fiscal. La defensa puede solicitarla, el sobreseimiento puede ser invocado por la defensa y el juez entonces tiene la obligación de decidir. De decidir en criterio, en derecho, porque eso de que en fase preliminar no deben ser, digamos, vistos o revisados aspectos propios del juicio es correcto, pero sí tenemos aspectos que pueden ser apreciados, como si tenemos un informe médico, si tenemos una experticia médico-legal, un protocolo de autopsia, si tenemos unas entrevistas, si tenemos unas declaraciones de testigos, si tenemos una trayectoria balística, si tenemos un conjunto de pruebas que deben ser valoradas para determinar que hay suficientes elementos para ir a juicio, esos mismos elementos deben servir para fundamentar una decisión de sobreseimiento porque está presente una causa de justificación, sea legítima defensa, sea esta necesidad, sea el ejercicio legítimo de un derecho o simple y llanamente cualquiera de las causas que impliquen no punibilidad en nuestra legislación. Dentro de esa actuación soberana y que obviamente obedece muchas veces al temor fundado, y yo digo que el estado de necesidad en muchos casos tal vez lo que voy a decir pueda causar a lo mejor cierto recelo en algunos, ¿no? Pero el mismo derecho que tiene alguien de actuar para protegerse, lo tienen los jueces de proteger su cargo a la hora de actuar. Y muchos podríamos invocar un estado de necesidad en el decir, bueno, la necesidad de yo proteger mi cargo frente al hecho de una posible señalamiento de impunidad, por cercenarle un supuesto derecho al Ministerio Público de investigar, y no solamente de investigar, de presentar pruebas y ser evacuadas en una fase de juicio, pues entonces los jueces pudiéramos decidir, bueno, si es verdad, vamos entonces a que se prueben en fase de juicio si hubo o no hubo tal causa de justificación. En todo caso, lo que yo quisiera dejar claro es que el criterio de los fiscales no puede ser un criterio vinculante para los jueces. Los jueces somos soberanos y autónomos e independientes a la hora de tomar nuestras decisiones, y ese es el criterio que solo debe prevalecer, es el criterio establecido en la ley. En algunos casos, Ernesto, los funcionarios policiales que han sido señalados o imputados por exceso en la defensa o porque simple y llanamente pues simularon un enfrentamiento, y en este caso no solamente no actuaron en legítima defensa, sino que violentaron todos los aspectos relacionados a las actas policiales, simulación de hecho punible, alteración de las actas, documento público, etcétera.
deben ser, como en el caso de los fiscales del Ministerio Público, una vez que se presenta la acusación, deben ser enjuiciados porque es justamente la fase de juicio la que nos va a determinar si hubo o no hubo tal responsabilidad. No podemos convertirnos en jueces a priori, señalando que todos los funcionarios simulan enfrentamientos, como se hace ver que en las OLP hay simulación de enfrentamientos. No podemos categorizarlas, no podemos señalarlas a priori, porque entonces le estamos haciendo daño a la justicia. El juez no está para enjuiciar policía, el juez está para administrar justicia. No es que el funcionario policial deba ser castigado, sino que el funcionario policial debe actuar dentro del marco de la competencia para que nosotros los jueces podamos avalar su actuación dentro del marco legal y no convertirnos en verdugo, no ser perseguidores de oficio. De eso no se trata la justicia. La justicia se trata de credibilidad para evitar los linchamientos, para evitar que el pueblo salga a la calle a matarse uno contra otro. En la medida en que el Poder Judicial tiene credibilidad, como decía el maestro Luigi Ferrajoli, los políticos se legitiman con votos, los jueces nos legitimamos en la medida en que nuestras decisiones se apegan estrictamente a la Constitución y a la ley. Por eso yo creo en la justicia, de la verdadera justicia que llega al común del pueblo y que se traduce en una actuación clara, transparente. Creo en la autocastidad de los jueces, ser como la mujer del César, no solamente ser honestos, sino también aparentarlos. Esa es la forma sana de actuar, Ernesto, y al grupo de panelistas intervinientes el día de hoy.